Voy a compartir con ustedes un texto muy conocido. Como yo sé que ustedes tienen un kilometraje importante en la Biblia, cualquier texto que les diga seguramente es conocido. Quiero sacar 4 reflexiones que a mí me han ayudado mucho y que espero que también sean de utilidad para ustedes. Me refiero a Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Es un relato conocido, les dije, yo lo voy a leer, ustedes pueden seguir. Normalmente yo leo en la versión Reina Valera contemporánea, ¿sí? Es una de las últimas versiones de Reina Valera. Hay varias versiones, Reina Valera, yo voy a leer eso. Ahí Marcos 4, del 35 al 41. Y dice: Ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde él estaba. También otras barcas lo acompañaron, pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa, es decir, en la parte de atrás del barco, y dormía sobre acá dice sobre una almohada, pero la versión tradicional dice sobre un cabezal. Lo despertaron, es decir, los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? La versión Nueva Traducción Viviente dice: Maestro, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? O sea, la situación era grave, era grave. La versión más antigua dice: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? No te importa, no nos cuidas. Versículo 39 dice: Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Un relato conocido, con algunas cosas muy particulares, y yo quiero entonces sacar por lo menos 4 reflexiones aquí. La primera es que en el versículo 35, la orden de pasar el lago de noche, que no era para nada recomendable, atravesar el lago de Genesaret o el mar de Galilea, que es el mismo lago, de noche, que no era para nada recomendable, esa orden vino de Jesús. Vino de Jesús. Yo creo que Jesús era perfectamente consciente de lo que podía pasar, de la posibilidad de la tormenta. Y sin embargo, los envió igual. Miren, en la vida nosotros vamos a pasar por pruebas, dificultades y desafíos, siempre. Seas cristiano o no lo seas, seas ateo, seas musulmán, seas lo que sea. Una cosa es que yo viva los desafíos que Dios ya ha planificado que yo pase, y otra cosa es que yo coseche, ¿sí? Vos me dijiste una palabra hoy, Mariela, que yo ocasione, provoque pruebas por transitar mis propios caminos. Fíjense, Mateo 4.1 dice algo interesante. Mateo 3 encontramos el bautismo de Jesús, ¿sí? El bautismo de Jesús. Dice que en ese momento Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente después viene Mateo 4.1, y fíjense lo que dice Mateo 4.1, después que Jesús ha sido bautizado. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto atento con la respuesta. ¿Quién llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo. Entonces, fíjense, acá Dios está dirigiendo la vida de Jesús y no solamente lo dirige, o sea, en esa dirección incluye qué pruebas tenía que pasar. ¿Me entienden? Dios está dirigiendo qué pruebas tenía que pasar Jesús. Entonces, una cosa es que yo tenga que sufrir
o transitar las pruebas que yo mismo provoco por mis malas decisiones, que Dios de paso no me va a dejar solo, pero es como un dolor extra, ¿no? Dios va a estar siempre con vos. Y otra cosa es que yo transite las pruebas que Dios ha preparado para mí. Dios sabe mejor que yo cuáles son las pruebas que yo tengo que pasar para mi crecimiento espiritual. Fíjense el caso de Jacob, ustedes lo conocen. Jacob sabía, porque ya Dios se lo había dicho a la madre, que él iba a ser el líder del clan familiar del cual saldría ¿quién? El Mesías. Sin embargo, él, con la madre, trama una serie de planes para poder forzar esa situación. Engañan al padre, engañan al hermano, ¿sí? A Isaac, y eso le llevó a que él tuviera que huir porque el hermano lo quería matar. Los 20 años de exilio, los 14 años que tuvo que trabajar por 2 esposas engañado, porque en realidad quería una, no dos, y todos los problemas que tuvo, no eran el plan de Dios que él los transitara. Él los provocó por querer dirigir él su propia vida y no permitir que Dios la dirija. ¿Dios lo abandonó? No, pero sufrió de más y sí. Entonces, pruebas siempre vamos a pasar. Ojalá elijamos pasar las pruebas que Dios elige y no las que yo provoco por mis malas elecciones. Ahí me parece que hay una gran reflexión para tener en cuenta. La segunda reflexión tiene que ver con el reproche, porque miren, leamos la versión que leamos, los discípulos reprocharon a Cristo, no. Maestro, la versión tradicional dice, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y otras versiones como la que leí yo acá dice, ¿no te importa? ¿No ves que nos vamos a ahogar? O sea, no es que le dijeron, oh maestro, tienes la bondad de despertarte porque estamos por ahogarnos. No, no fue así, ¿me entienden? Leamos la versión que leamos, hubo un tono de reproche. Normalmente, o generalmente, nosotros tenemos la tendencia a reprochar a aquellos que consideramos que están a nuestro nivel o por debajo nuestro. Yo no voy a ir supongamos que yo trabajara en una multinacional, una empresa multinacional. No voy a ir al gerente de la multinacional y decirle, escúchame, sos un zapallo porque haces todo mal. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Me entienden? Porque, digamos, a nivel laboral está muy por arriba mío. Entonces yo, aunque algunos se puedan animar, generalmente eso no lo hacemos. Lo que generalmente hacemos es que nosotros nos animamos a reprochar a alguien que está, yo considero que esté a mi mismo nivel o por debajo. Yo creo que hasta este momento los discípulos creían que Jesús tenía un mensaje especial, creían que era un buen maestro, creían que podía ser un profeta. De hecho, Jesús le va a preguntar esto en Mateo 18, ¿no? ¿Quién dice, qué dicen ustedes que soy yo, no? Pero hasta este momento creo que ellos tenían un concepto de que, bueno, era un carpintero bendecido por Dios con una enseñanza especial. Y por eso es que se animaron a reprocharle. Este concepto cambia hacia el final, porque hacia el final del relato, versículo 41, como leemos, dice, ¿quién es este? Que aún las olas y el viento le obedecen. O sea, no es un hombre normal, no es un carpintero normal este. Este hombre tiene algo diferente. Creo que hacia el final del relato ellos cambian de opinión en cuanto a quién es Jesús. ¿Sí? Cambian de opinión. Ahora, Dios nos da libertad para que nosotros tengamos absoluta confianza con Él. Cuando Jesucristo va a ascender, le dice, voy a mi Padre, a vuestro Padre. Y si el papá de Jesús es mi papá, Jesús es mi hermano. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. De hecho, Dios mismo no se presenta como Dios, se presenta como mi papá. Fíjense el grado de confianza que Dios me permite tener. Yo puedo decir que tengo a Dios como mi hermano y como mi papá. ¡Wow! ¿Quién puede decir eso, no? Especialmente en las religiones del Antiguo Testamento, en donde Dios era una cosa severa y lejana. Este Dios hebreo, este Dios es un Dios cercano. Entonces, ¿Dios me permite esa confianza? Sí. Y aunque me da esa total confianza, y qué bueno que sea así, yo nunca tengo que olvidarme que Él es Dios. Y que yo no lo puedo tratar como inferior ni tampoco como un igual.
Sí, Él se hizo igual a mí para salvarme, y eso me da la confianza de que yo le puedo abrir el corazón y contarle cualquier cosa. Pero no me tengo que olvidar que Él es Dios. A veces nosotros somos extremadamente atrevidos, ¿sí? Y Dios nos va a perdonar si reconocemos, ¿no? Pero qué bueno que seamos conscientes de que Él es Dios. Porque nos hace bien, ¿eh? Nos hace bien. Nos hace bien entender la grandeza de Dios. Como Job, vieron que lo vimos en la escuela sabática, ¿no? Yo quisiera encontrarme con Dios y le explicaría y argumentaría. Y cuando se encontró con Dios, dije, bueno, claro, no era tan fácil. La grandeza de Dios nos ubica en tiempo y forma y nos hace dar cuenta de lo que somos, de que realmente somos, ¿no? Criaturas amadas por Dios, pero criaturas. Un tercer tema que yo destaco de este texto es el concepto de responsabilidad. A ver, quiero que me respondan con total sinceridad, porque yo ya sé, ustedes van a hacer trampa como yo. No, no necesariamente. Como ustedes ya conocen el relato, van a decir, no, saben la respuesta políticamente correcta. Pero con el corazón, con el corazón. En el relato, hay dos grupos. Un grupo que intenta denodadamente, que se esfuerza por salvar el barco para que no se hunda. Y el segundo grupo es Jesús que duerme. ¿Quién es el responsable? ¿Y quién es el irresponsable? ¿Nosotros somos qué? O sea, los discípulos son los... Claro, pero no, porque Esa es la trampa. Esa es la trampa. ustedes me están diciendo la respuesta correcta, pero desde la mirada de los discípulos, que es nuestra mirada, ¿o no? Los amaron porque pensaban que era... Por eso, desde la mirada de los discípulos, el irresponsable es Jesús. ¿No ves que nos ahogamos? Desde la mirada de los discípulos, el irresponsable es Jesús. Pero desde la mirada de Jesús, el irresponsable son los discípulos porque no tienen fe. O sea, la fe redefine mi concepto de responsabilidad. Pero ¿saben qué? La fe redefine todos los conceptos. El relato marca que no tener fe es un acto de total irresponsabilidad para un cristiano, para un hijo de Dios. Para el que no es cristiano y eso no es hijo de Dios, es otra historia. Pero para un hijo de Dios, no tener fe, especialmente en circunstancias difíciles, de paso de vida o muerte, porque acá parece que era de vida o muerte, es un acto de total irresponsabilidad. Y eso es lógico, es coherente. ¿Saben por qué es coherente? Porque Dios se ha presentado como un ser que nos ama y quiere lo mejor para nosotros y que es todopoderoso. No tener fe en un Dios con esas características y que lo ha demostrado de maneras, no solamente lo dice de palabra, lo ha demostrado de tantas maneras, es realmente un acto de irresponsabilidad. ¿Me entienden? Y va a decir en Hebreos 11:6 lo que vos dijiste, que sin fe es imposible agradar a Dios. Los discípulos no tenían fe. ¿Por qué no tenían fe? Porque Jesús les dijo que no tenían fe. Jesús les dijo, ¿por qué están así? ¿Acaso no tienen fe? Si hubieran tenido fe, no estarían así. O sea, incluso acá dice que el texto dice que estaban muy asustados, tenían miedo. La fe redefine el miedo. La fe redefine el miedo. Porque parece que el miedo que tenían los discípulos era un miedo de los que no tienen fe. Parece que los que tienen fe es diferente. ¿Me entienden? Entonces, ya aquí hay una lección grande, ¿no? Pero yo agregaría lo siguiente. A veces nosotros disfrazamos nuestra falta de fe con muchas actividades. Yo imagino a los discípulos intentando salvar el barco, ¿no? Pero esos intentos por salvar el barco no eran otra cosa que una manifestación de falta de fe. Entonces, confiando en su propia fuerza. Entonces, no digo que siempre es así, pero en ocasiones puede ser que nosotros disfracemos nuestra falta de fe siendo muy hiperactivos dentro de la iglesia y tal vez fuera de la iglesia también, ¿no? Decimos, oh, qué hermano trabajador, oh, qué persona, pero capaz que puede ser un trabajador lleno de fe o puede ser un trabajador que está intentando esconder su fe detrás de las actividades. Puede ser.
Y miren, el relato no sería... de paso leo una cita. Hay un libro muy lindo, lo escribió un pastor, Erich Fromm, se llama La Avenida del Consolador, es un hermoso libro. Y hay una cita acá muy interesante que dice: Dios puede hacer más a través de nosotros en 5 minutos después de que hayamos sido investidos con el poder del Espíritu Santo, de lo que nosotros podríamos hacer solos, sin el Espíritu Santo, en una semana. Interesante, ¿no? A veces hacer algo con fe para Dios y llenos del Espíritu Santo nos llevaría muy poco tiempo, sería muy fácil que intentar hacerlo sin el Espíritu Santo con nuestras propias fuerzas, ¿no? Y a veces esto parece obvio, pero es así, ¿eh? Nos pasa con más frecuencia de la que nos gustaría reconocer. Y este relato es especial porque Jesús dormía. Si Jesús no hubiera dormido, este relato hubiera sido bueno, estaría copado, ¿no? Pero el condimento acá es que Jesús dormía. Y cuando dicen, ¿no ves que nos ahogamos? Quiere decir que el agua les llegaba donde al cuello, vamos a decir así. Y que Jesús duerma en esta circunstancia es lo que hace este relato del todo especial. Voy a leer 2 frases, a ver si con esas frases puedo resumir la idea que quiero dejarles, o empezar a resumir la idea que quiero dejarles. Jesús dormía en medio de la tormenta porque su mente estaba en paz con Dios. ¿Se entiende, no? La desesperación de los discípulos es un reflejo de la tormenta que había en sus mentes porque no poseían la paz de Dios. Yo soy un convencido que a veces los problemas de la vida que a mí me generan desesperación, la desesperación no es el problema que estoy recibiendo. La desesperación es la manera en que yo canalizo la falta de paz que tengo en mi mente. Es decir, el problema lo que hace es canalizar hacia afuera, mediante miedo, grito, angustia, la falta de paz que yo tengo en mi mente. ¿La paz de quién? La paz de Dios. Entonces Jesús, que estaba en paz con Dios, dormía en la tormenta, pero los discípulos que no estaban en paz con Dios, la tormenta sacó a relucir ¿qué? La desesperación interna, ¿me entiende? Inseguridad, miedos. Entonces, a ver, espero que no suene trabalengua. El problema no es el problema que tengo. El problema que yo estoy teniendo no es el problema. Ese problema es solamente un instrumento que saca a relucir lo que yo tengo adentro. Y si yo no tengo la paz de Dios adentro, salen a relucir mis miedos, mis inseguridades, mis ambiciones, mis ambiciones no cumplidas, mis frustraciones, mis angustias. Digo esto porque a veces, y capaz que acá enganchamos otra vez con lo que se dijo algo en la escuela sabática, a veces nosotros nos centramos en el problema es este, y si el problema es, no sé, que me falta dinero, y si yo tuviera más dinero, sería feliz. No, la falta de dinero saca de adentro tuyo la falta de fe y confianza que tenés en Dios. Sí, depende, porque quizás saca de mí la fortaleza. Bueno, pero ahí está. Depende de cómo esté yo en mi interior, depende de cómo estoy yo con Dios, es lo que sale. Dios era lo primero y principal para Cristo. Y ante la tormenta, ¿qué sale de su interior? Dormir. Paz. ¿Se dan cuenta que los problemas no son el problema es solamente un instrumento que saca a relucir cómo está mi relación con Dios, cómo estoy en mi interior, qué lugar ocupa Dios en mi vida. El problema saca a relucir qué lugar ocupa Dios en mi vida. Y si Dios no es lo primero y principal, claro, brota la angustia, brota el llanto, brota el miedo, brota la frustración, etcétera, etcétera.
Y esto no es que, a ver, ay, pastor, hoy se levantó con una imaginación. Fíjense que cuando uno lee los evangelios, una de las frases que más se repite es que los discípulos discutían quién de ellos iba a ser el mayor. Dios no era lo primero en sus vidas. Ellos siempre estaban discutiendo quién iba a ser el mayor en este reino terrenal que ellos pensaban que iba a ser el reino que iba a instaurar el Mesías. Y claro, Dios no ocupaba el lugar que tenía que ocupar y cuando venían las tormentas de la vida, afloraban y el miedo y las frustraciones y la desesperación. Voy terminando y comparto una cita con ustedes. Está en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 85. Es una cita que tiene dos partes, ¿sí? Leo la primera y después la segunda parte. En la primera parte plantea el problema, el desafío, en la segunda parte lo resuelve. Dice: cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar nuestros asuntos, confiando en nuestra propia sabiduría para tener éxito, asumimos una carga que Dios no nos ha dado. Resolver los asuntos, resolver mis problemas, resolver mis desafíos con mis propias fuerzas y sabiduría es una tarea que Dios no me dio. Y no me la dio, ¿saben por qué? Porque Él la quiere realizar. Por eso no me la da. Solamente que yo arrebato ese derecho a Dios y lo quiero y me lo apropio, ¿no? Yo lo voy a hacer, ¿no? Mi sabiduría y mi fuerza. Sigue diciendo: al tratar de resolver esos asuntos sin la ayuda de Dios, nos imponemos la responsabilidad que pertenece a Dios. Y así nos colocamos en su lugar. ¿Qué mandamiento estamos violando cuando hacemos esto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si yo me pongo en lugar de Dios, yo soy mi Dios. Primer mandamiento. Sigue diciendo: con razón, o sea, cuando yo resuelvo las cosas con mi propia sabiduría o intento, dice, con razón, podemos entonces sentir ansiedad, esperar peligros y pérdidas que seguramente vendrán. ¿Vieron? Cuando vos querés resolver un problema con tus propias fuerzas, vos decís, existe el riesgo de que pase esto, esto y aquello. Bueno, si lo vas a resolver con tus propias fuerzas, va a pasar. Esto que es un riesgo, va a suceder. Entonces fíjense la segunda parte. Dice: cuando creamos realmente que Dios nos ama y que quiere ayudarnos, dejaremos de angustiarnos por el futuro, confiaremos en Dios, así como un niño confía en un padre amante. Entonces desaparecerán todas nuestras tormentas y dificultades, porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios. La clave es entender que Dios me ama. Dice, cuando creamos realmente que Dios me ama y me quiere cuidar, entonces la angustia se me va a ir, porque yo confío y deposito mi vida en Él. ¿Por qué? Porque me ama. ¿Por qué? Porque me quiere cuidar. Y porque me ama y me quiere cuidar, no necesito yo resolver, necesito dejar que Él lo haga. Pero ¿saben qué? Dios no hace nada si no le das permiso. 1 Pedro 5:7 dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Otras versiones dicen, porque Él quiere cuidarlos. Pero claro, vos tenés que echarlas. Dios no te va a venir a arrancar tus angustias. Dios espera que vos se las entregues. Esto le pasa a muchísimas personas, ¿no? Que ante la angustia, yo les digo, usted tiene que orar, está angustiada, tiene que orar. No, pero yo oro, pero sigo angustiada. Le digo, es que hay un problema ahí, hay un problema. Y le digo, ¿usted ora para contarle a Dios o para entregarle a Dios el problema? Claro, cuando vos vas a contarle a Dios, salís tan angustiado como entraste de la oración. Ahora, cuando vos le entregás el problema a Dios, ahí la paz de Dios, como dice Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento, llena nuestro corazón en Cristo Jesús. Nosotros a veces somos muy buenos contándole a Dios. No somos tan buenos
entregándole a Dios. Pero ahí está la entrega, ahí está el papel de la entrega. Y de hace unos meses, un pasaje que yo conocía, que conozco desde hace mucho tiempo, pero vieron que hay pasajes que uno puede conocer la Biblia desde hace mucho, pero hay pasajes que van cobrando cierta relevancia dependiendo de la etapa de la vida o las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces hay un pasaje que a mí me ayuda muchísimo, que es Filipenses 4, 6 y 7. Y Filipenses 4, 6 arranca con una frase que es demoledora, pero que es maravillosa. Dice, por nada estén preocupados. A mí me asusta y me alegra, tengo una mezcla de sentimientos, cuando Dios utiliza términos absolutos. Por nada. Por nada estén preocupados. ¿Qué es nada? ¿Qué es nada? Nada es nada. Cuando dice, todo lo puedo en Cristo, ¿qué es todo? ¿Se dan cuenta? Los términos absolutos, cuando Dios los usa, es para temblar. Pero al mismo tiempo, si uno confía en Dios, es maravilloso. Dice, por nada estés preocupados. Entonces yo digo, Señor, a ver. Seamos razonables, Señor. ¿Cómo por nada? Porque si Dios dijera, a ver muchachos, preocúpense por este tipo de cosas, pero por estas cosas menores, o por estas cosas mayores, preocúpense por estas cosas mayores, pero por estas menores, está bien. Angústiense un poquito, es normal. Capaz que eso sería más razonable. Claro, para nosotros que vivimos con la tendencia a angustiarnos y a preocuparnos, que Dios nos diga, por nada estéis preocupados. Luego va a seguir diciendo que tenemos que elevar en oración nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras angustias a Dios. Y el 7 termina diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y yo he tomado ese pasaje, ¿no? Y le digo a Dios, Señor, tú dijiste, en tu palabra, que por nada esté preocupado. Y me estoy empezando a preocupar. Pero tú me dijiste que por nada, y yo me estoy empezando a preocupar. Ocúpate de esto para que yo no me preocupe por esto. ¿Es un desafío a Dios? Sí. Pero en la Biblia a Dios le gusta que los desafíen. Malaquías 3, 8 y 9 dice, pruébenme, sean fieles conmigo y van a ver si yo no abro la ventana de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunde. Pruébenme. Me está tirando un desafío, ¿no? A Dios le encanta que lo desafiemos con su palabra, porque su palabra son las reglas de juego que Él puso. No que lo desafíe con mis reglas de juego. Bueno, a ver, si me amás, dame una Ferrari. No, pará, dice Dios. No funciona, las reglas no son así. Pero cuando yo desafío a Dios con su palabra, porque en su palabra están las reglas de juego que Él la puso, Dios entonces está en su salsa, ¿se entiende el término, no? Está en su ambiente. Es un desafío para nosotros. Claro, porque el desafío es confiar en Dios de tal manera que lo desafío esperando la respuesta, porque tengo la fe necesaria para esperar en Él. Y cuando eso sucede, Dios se luce, brilla. Brilla en tu vida. Y cuando Dios brilla en tu vida, tu fe dice, en este Dios yo puedo confiar. A este Dios yo le puedo entregar la vida. Con este Dios yo puedo vivir a la altura de por nada estéis preocupados. Y fíjense que no dice que no vamos a tener problemas. Solo dice que cuando tengamos problemas y comencemos a preocuparnos y angustiarnos, se los entreguemos a Él y tal vez el agua va a seguir ya estando al cuello, pero yo voy a dormir con el agua al cuello, en lugar de estar angustiado con el agua al cuello. Qué importante. ¿Saben por qué para muchas personas hoy el cristianismo ha dejado de ser relevante? Porque nosotros tal vez no vivimos esto. Porque decimos, nos llenamos la boca hablando de Cristo y Cristo y Cristo, pero cuando viene el problema nos angustiamos igual que el que no cree en Cristo. Entonces el que no cree en Cristo dice, bueno, al final no hay tanta diferencia. Tal vez si nosotros viviéramos esto, nos encontraríamos con que más personas verían al cristianismo como algo relevante que cambia vidas y que hace que nosotros podamos tener una calidad de vida mejor, no por nosotros, sino porque confiamos en el Señor. Ojalá podamos tener esta
experiencia, hermanos. Amén.